Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Para mí es verdaderamente un gusto, un placer tener la oportunidad de poder conversar con usted en esta tarde a través de las plataformas de YouTube y de Facebook Live. Es un momento importante para mi persona y también para la democracia el que tengamos la oportunidad de estar reunidos en esta tarde y poder charlar acerca de un tema tan importante como el que nos convoca el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a estas charlas Diálogos ATEM y agradecer a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana la oportunidad que nos brinda para poder convivir e interactuar entre el Instituto Nacional Electoral a través de su voz y la asociación. Y también quiero agradecer al doctor César Lorenzo Wong Peraz por esta oportunidad. Seguramente para las personas que nos siguen será importante conocer su interesante trayectoria y por esa razón me voy a permitir dar una lectura a su síntesis curricular. Yo sé que usted me ha pedido que seamos breves en este tema, pero quiero que la audiencia que nos sigue sepa de su importante trayectoria. Usted es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Veracruzana, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Sabemos que cuenta con una especialidad en Justicia Electoral impartida por el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral. Sabemos que en su trayectoria laboral fue secretario de Estudio Cuenta de la Sala Regional del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeñó hasta el día 3 de abril de 2014 para incorporarse como consejero electoral, cargo que hasta el día de hoy ostenta a partir del 4 de abril de ese mismo año 2014. Dentro de la administración pública se ha desempeñado como director general de coordinación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora de los años 2011 al 2013 y ha sido subdirector de enlace municipal en la Procuraduría General de la República de 2003 a 2005. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan, solamente mencionaremos algunas de ellas, Tomando la democracia directa en serio, algunos apuntes sobre el plebiscito en las entidades federativas. De Lex Dicción y Análisis en el año 2013. La impartición de un criterio riguroso para declarar la nulidad de las elecciones 1 y 2. En la Gaceta Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el periodo 2011-2012, un artículo sumamente interesante. ¿En qué sentido México es una democracia en consolidación? Que publicó en Sonárida. Y Derecho y Democracia, ¿cuál tendencia será para el desarrollo electoral mexicano? De Tribuna Sonet, perdón. Esa es una breve semblanza curricular del consejero que en esta tarde, como ya mencioné, nos hace el favor de compartir este tiempo con nosotros. Y como yo sé que quien nos sigue desea escucharlo a usted, le cedo el uso de la voz para que nos comparta en el marco de esta época en la que estamos viviendo, muy próximos ya al inicio del proceso electoral federal 2020-2021, que como hace rato mencionábamos, iniciará el 7 de septiembre próximo, por eso digo que ya es muy próximo, y en el que se elegirán más de 25,000 cargos de elección popular. De ahí la importancia de lo que representa para los que lo escuchamos su opinión en torno a estos temas. Y dada también la experiencia que usted ya tiene en el Instituto Nacional Electoral,
como ya mencionamos, a partir del año 2014, de abril de 2014. Por ello es que me quiero dirigir a usted para preguntarle, basado en esa trayectoria académica y su formación profesional, que lo avala en el tema de la democracia, elecciones y el Estado de Derecho. Partiendo de ello, cuéntenos, por favor, un poco sobre su visión del régimen democrático que hasta ahora hemos construido en nuestro país, en México, y cuál es su percepción respecto del papel del INE como actor clave en esta construcción. Adelante, consejero, por favor. Muchas gracias, magistrada. De verdad, me da mucho gusto estar con ustedes. Muy agradecido por estas palabras tan amables de su parte. Y también reitero el agradecimiento al magistrado César Wong por esta invitación. Quiero enviar un saludo a todas, a todos quienes nos acompañan hoy y se están dando también ellos un espacio, un tiempo para pues seguir esta charla. Como bien la mencionaba usted, magistrada, yo quisiera que así se viera, como una charla, algo entre amigos, y con mucho gusto poder compartir a propósito de su primera pregunta, que sin duda si nos comparamos como país hacia atrás, podríamos estar muy contentos y muy satisfechos del avance, de la mayor consolidación de nuestra democracia, del fortalecimiento que hoy por hoy ya contamos con instituciones electorales locales y nacionales. Pero yo quisiera que quienes nos escuchan pudieran quizás coincidir conmigo que no debiéramos hacer este ejercicio de compararnos hacia atrás en el tiempo, ni siquiera hacia el exterior con otros países menos democráticos. Yo siempre he sido de la idea, y es la invitación que yo quisiera dejar esta tarde a todas y todos ustedes, es que debiéramos de compararnos hacia arriba, hacia adelante, hacia esas democracias todavía más consolidadas, más intensivas en sus relaciones maduras, civilizatorias, entre los actores políticos y los operadores electorales o de las normas electorales, es decir, de todos quienes estamos en el mundo público. ¿Por qué? Porque solamente en la medida que sigamos teniendo como meta el horizonte hacia adelante, pues vamos a seguir avanzando. Si nos quedamos satisfechos con que ya tenemos un tribunal electoral pues con una trayectoria jurisprudencial, con líneas temáticas, si nos quedamos satisfechos que el derecho electoral administrativo ya tiene, para fortuna de México, subespecialidades que hace 20, 30 años no se tenían, si nos quedamos satisfechos a nivel local con que hay un modelo electoral que ya le exige pues un estándar a todos los organismos públicos a la par, y que también los tribunales electorales locales están en un estándar de exigencia pues muy intenso, yo diría, en los últimos tiempos en materia electoral. Si nos quedáramos conformes con todo ello, creo que cometeríamos un error. Yo creo que hay que seguir buscando cómo podemos mejorar nuestra democracia. Es un término ideal. No tendríamos que aspirar a que tajantemente ya alguien pueda calificarnos como un país democrático y ya a festejar permanentemente. Entonces yo en esos términos pondría mi visión sobre esta democracia siempre en construcción que tenemos en nuestro país, y hacer una invitación para que quienes estamos en las instituciones electorales día con día sigamos recreando este régimen democrático. Gracias. Sin duda, como usted lo dice, haciendo ese análisis, y no podemos valorar lo que somos hoy si no podemos ver cómo ha sido en tiempo pasado
para construir nuestro futuro, no podemos dejar de considerar que México ha sido un punto referente en el tema de la democracia y las instituciones que han apoyado o que han sido parte importante para consolidar esa democracia. En otras partes del mundo han pedido el apoyo del entonces Instituto Federal Electoral para que les enseñaran cómo es que funcionaba este tipo de instituciones democráticas al servicio de la democracia y que verdaderamente han sido no el principio, pero sí una parte muy importante para esa consolidación democrática. Tiene usted mucha razón, siempre tenemos que construir hoy para tener un mejor futuro y los actos que hagamos hoy repercutirán en ese futuro de la democracia en México. Por eso no podemos dar un paso atrás ni bajar la guardia. Consejero, estamos próximos a iniciar el proceso electoral, como ya mencionamos, en donde se renovarán más de 25,000 cargos de elección popular y ello implica un verdadero reto. Este proceso electoral, y quiero poner como referente en una pausa, en un paréntesis, el proceso electoral actual, del proceso electoral 2019-2020 en el estado de Coahuila y aquí en el estado de Hidalgo, y donde usted precisamente preside la comisión de seguimiento a estos procesos electorales de 2019-2020, ¿cómo percibe que el tema de la pandemia y lo que implica el COVID-19 va a repercutir en los procesos electorales? Me queda claro que este proceso de Hidalgo y Coahuila será una prueba, un laboratorio para lo que puede suceder en la elección concurrente de 2021. Por ello, nos interesa mucho conocer su percepción en cuanto a la importancia o la participación que tendrá la ciudadanía a través de las redes sociales. ¿Cómo se hace política en las redes sociales? ¿Cómo se hace campaña en las redes sociales en una época en donde predomina la sana distancia y la no concentración de grupos en actos de campaña? ¿Cómo vamos a valorar esas actividades y a considerar esas actividades que se realizan en redes sociales, medios de comunicación en esta época? Es un verdadero reto y nos gustaría saber qué opina. Sí, bueno, pienso, magistrada, que de hecho es la pregunta de la tarde. ¿Qué vamos a estar haciendo como autoridades electorales en una realidad distinta? Y una realidad distinta no solo electoral, sino en todos sus términos. Yo me atrevo a decir que la pandemia que vivimos hoy por hoy en el mundo, pues nos está cambiando nuestra vida y le ha cambiado el rumbo al mundo mismo. Es una pandemia que está siendo histórica. Entonces, si ha permeado en todas nuestras vidas, ¿cómo no va a permear pues en nuestra vida profesional, en nuestro quehacer concreto de nuestro trabajo? Entonces, la verdad es que hay muchas reflexiones que se podrían hacer al respecto. Espero no pues cansarles, pero miren, nosotros en la materia electoral hemos aprendido que ningún proceso electoral es idéntico, igual. Y ahora la pandemia nos está reiterando ese aprendizaje. Yo imagínense que cuando iniciábamos los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, y la mayoría de mis colegas aprobaron una prueba piloto vinculante de urna electrónica para estas entidades, muy concreta ese proyecto piloto, pues yo pensaba que esa iba a ser la novedad
lo que tendríamos que hacer distinto para esos procesos locales de Coahuila e Hidalgo. Pero, pues no hay que subestimar esa máxima que ningún proceso electoral es distinto. Y ahora la novedad en realidad es hacer esas elecciones en un contexto de pandemia, ciertamente ya en un contexto de desconfinamiento, pero no deja de ser aún pues, un contexto de pandemia. Entonces, hay que tener siempre presente esa situación que quienes estamos en la materia electoral, incluso jurisdiccional, no solo la administrativa, debemos estar muy abiertos a que nuestra realidad puede cambiar no de un día a otro, sino en un momento a otro. Y eso nos obliga a adquirir habilidades, a tener actitudes que quizás en otras profesiones no se presenten tanto. En la materia electoral debe ser una cualidad estar abiertos plenamente al cambio y al cambio constante y tratar de buscar soluciones a esos cambios. Yo en ese sentido quiero decir respetuosamente que, pues como es evidente, no solo Coahuila e Hidalgo van a ser referencia para los procesos concurrentes que están próximos a iniciar 2021, sino que de hecho ya están siendo Coahuila e Hidalgo referente para cosas actuales que estamos decidiendo del 2021. Y pondría yo un ejemplo. Nosotros ya tuvimos que emitir un protocolo para cómo van a ser nuestras sesiones en nuestros consejos distritales y nuestros consejos locales de Coahuila e Hidalgo. ¿Qué va a pasar si no tenemos el espacio suficiente? ¿Cómo vamos a decidir entonces sentar a quienes integran los consejos distritales y municipales del INE? Pues eso que ya es una necesidad hoy por hoy para Coahuila e Hidalgo, pues eso mismo vamos a tener que hacer en los restantes distritos de nuestro instituto, los distritales, los consejos distritales y los consejos locales. Entonces, no va a ser una enseñanza Coahuila e Hidalgo, ya lo está haciendo para el INE hoy por hoy. Y yo en ese sentido aprovecharía para invitar a quienes están desde la parte jurisdiccional a que vuelvan a revisar todos sus procedimientos. No entraría yo en detalle, porque aquí nos podríamos estar seguramente muchas horas, pero todo lo que hagan los tribunales, sustancial, operativamente para funcionar, pues ahora tendrá que ser visto a la luz de la situación en la que estamos. Y déjenme decirles algo, no soy vocero de ninguna autoridad sanitaria, pero en cuanto servidor público del INE, integrante del máximo órgano de dirección, yo estoy partiendo, y así se lo he transmitido a las áreas que conforman el INE, que nos organicemos para que el trabajo que tengamos que hacer para el proceso 2021 sea tal como si fuera a haber pandemia en todo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque las noticias, la información hoy por hoy que se puede acceder indica que será una pandemia larga. Entonces, cometeríamos un error si solo planeamos hacer procesos distintos con medidas de sanidad, buscando mitigar riesgos para las primeras etapas del proceso o para las primeras actividades. Tenemos que pensar en el todo, suponiendo que pudiéramos continuar lamentablemente en la pandemia. Si llega a haber soluciones sanitarias antes, qué bueno para todos, para todas. Pero en cuanto que no podemos esperar a que algo pase y debemos prepararnos, dadas las condiciones y elementos que hoy por hoy tenemos, por esa razón va a ser muy importante que todas las autoridades electorales también tengan en el horizonte esa situación, que
podríamos estar concluyendo nuestras actividades de procesos electorales, junio, julio, máximo agosto de 2021, incluso en esta situación. Yo creo que esa parte es importante transmitirla. Basta, reitero, pues poner atención a lo que se está señalando pues a nivel mundial por instancias autorizadas en la materia. De ahí que sí tendríamos que pues actuar en vía de consecuencia. Yo ahí dejaría esta primera reflexión al respecto. Gracias. En ese mismo tema, ¿cuál es su opinión en cuanto a que esas circunstancias que van a rodear la emisión del voto en este proceso electoral de Coahuila e Hidalgo, y que, como usted bien lo dice, muy probablemente sean las mismas condiciones o similares para la recepción del voto de la elección concurrente del próximo año, se va a brindar certeza jurídica? ¿Vamos a garantizar las instituciones electorales esa certeza, esa garantía de legalidad, de imparcialidad? La imparcialidad, bueno, esa nos queda claro que la tenemos que, se da por sentado que así será, pero la certeza en los actos que realicen las autoridades electorales para llegar a un resultado, partiendo de que es probable que la gente sienta cierto temor para ir a la urna por la cantidad de gente que pudiera juntarse, y que los resultados, dependiendo de la cantidad del porcentaje de votación, ¿de qué manera garantizamos las autoridades electorales que el resultado sea producto de la voluntad ciudadana? ¿Cómo damos esa confianza? ¿Cómo vamos a generar esa confianza ustedes como autoridad administrativa? Sí, también sin duda es una de las preguntas claves, diría yo, en esta tarde. Pienso que tenemos ahora un reto adicional, transmitirle a la ciudadanía, en efecto, tranquilidad, que la recreación de la democracia, que volver a salir al espacio público para participar, pensemos por antonomasia en el día de la jornada electoral, no va a representar un riesgo. Y para eso habrá que explicar, insistir y volver a reiterar cuantas veces sean necesarias todas las acciones que se han estado ya realizando y se seguirán haciendo para mitigar riesgos de contagio. Sin duda, ya hay un modelo que se va a implementar en Coahuila, en Hidalgo, de operación de la casilla, en la que, pues, para decirlo a grandes rasgos, pues se va a intentar en todo momento romper las posibles cadenas de transmisión. Es decir, pues lo que hemos ido aprendiendo en todos estos meses, que lo diría también de esta forma, afortunadamente ya tenemos meses de ir aprendiendo como sociedad, donde poner mucho cuidado, qué acciones no hacen la diferencia. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar aplicando gel pues, al inicio y al final de la permanencia de las y los ciudadanos en las casillas. Se tienen que sanitizar antes y después los lugares donde se van a ubicar las casillas. Esas son las estrategias de romper cadenas de transmisión. Llega un punto, sanitizo, se utiliza, sanitizo y seguimos. Y hay otras situaciones que detectamos, lo reflexionamos porque empezamos a pensar en este tipo de cosas desde abril, no desde julio o agosto que se ha retomado actividades, sino que desde abril empezamos a pensar cómo podrían hacerse las cosas. Y hay situaciones que nos dimos cuenta que no son la diferencia. Por ejemplo, los tapetes sanitizantes que se utilizan, pues quizás en lugares cerrados como restaurantes, pero en una casilla está más que revisado que no harían la diferencia, ¿no?
Entonces, ese tipo de decisiones habrá que, entre todos, seguirlas transmitiendo, explicarlas a la ciudadanía y también recordar que por mucho que cambien ahora las cosas, es decir, hacer las elecciones con medidas de prevención sanitarias, por mucho que introduzcamos medidas de prevención sanitaria, la realidad es que hay un núcleo duro de principios en materia electoral que es evidente que no podemos prescindir de ellos, que no son incompatibles. Ya solamente si alguien tuviera mucha imaginación, pues siempre podría empezar a problematizar, es que alguien no va a poder ser reconocido, si lleva cubrebocas y careta. Bueno, a ver, vayamos siendo serios, ¿no? Incluso bajo ese escenario, pues nosotros para Coahuila Hidalgo dispusimos que, pues, él o la presidenta de la mesa directiva podría pedir que se retire instantáneamente el cubrebocas a alguien. Yo espero que no lleguemos a esos extremos. Se tuvo esa previsión, pero es evidente que los principios que usted bien decía, magistrada, certeza, legalidad, pues debemos seguirlos cumpliendo con o sin pandemia. Yo quisiera que alguien me dijera algún punto en el que absolutamente es incompatible algún principio de estos rectores de la función electoral con el derecho a la salud, que bueno, ya la estoy haciendo de jurista, juez o magistrado, pero en realidad si llegara a haber esos conflictos, pues serían atribuciones de ustedes. Pues yo pienso que genuinamente no habría, pero bueno, la palabra última la tendrían, por supuesto, los jueces, las juezas. Y estaba omitiendo, magistrada, sobre su anterior pregunta, pues el tema de las redes, el tema ahora pues de las plataformas en un contexto de pandemia y la materia electoral. A mí la parte que me preocupa es la saturación de información. El ejercicio responsable de estos medios pues va a ser, yo creo, producto de este avance que podamos ir teniendo como civilización. La verdad es que de un año a otro no vamos a tener un ejercicio responsable de estos medios. Yo creo que la humanidad tendrá que ir aprendiendo a ser responsable cómo se utilizan estos medios. Lo que hoy por hoy en concreto me inquieta es pues la saturación de mensajes. Si de por sí ya había mucha información en redes, ahora con la pandemia hay mucha más y mucha más oferta de eventos como este en el que estamos, de modo que ya es más difícil discriminar para quien quiere informarse, pues a qué momento, a qué plataforma conectarse, pues para allegarse de información. Entonces, tendremos que ser muy audaces, muy inteligentes en las autoridades electorales para que si queremos hacer llegar un mensaje, podamos tener éxito a pesar de esta, yo diría, ahora saturación pues de ofertas, de espacios deliberativos que se están dando. Coincido con usted, por supuesto. La experiencia de estos días así nos lo marca, así lo dicta. Mucha gente participa ya en ejercicios como este y en las redes sociales se sube una gran cantidad de información, eso es cierto. Y también lo hemos visto nosotros en nuestras páginas de transparencia, cómo la gente se interesa en las publicaciones que aparecen en las redes sociales y nos preguntan, en el caso concreto de los tribunales, si alguna vez alguna autoridad nos ha ordenado bajar algún tipo de mensaje en alguna red social, ¿no? La gente está muy interesada en lo que se dice en esos medios de comunicación, que está al acceso de cualquier persona que tenga un dispositivo electrónico. Eso es cierto. Y la manera como los tribunales, en el caso concreto de Hidalgo, estamos coadyuvando para garantizar ese acceso a la justicia y garantizar también la seguridad jurídica, la certeza,
pues fue implementando el sistema de recepción o interposición de demandas a través de correo electrónico. Yo sé que eso implica un poco de dificultad y si usted conoce, por ejemplo, parte de la geografía del estado de Hidalgo, pues tenemos lugares alejados, comunidades distantes y no obstante ello, hemos recibido un buen número de demandas a través de correo electrónico. Pero también de la misma manera existen personas que aún viviendo en la ciudad, nada menos el día sábado, una persona se negaba a presentar su demanda en línea y es una persona, un citadino, porque decía que no tenía confianza en que se recibiera debidamente su demanda. Entonces, siempre vamos a tener esos desafíos de generar confianza entre la población, lo mismo que con las notificaciones electrónicas, para evitar que haya ese contacto o esa cercanía entre las personas que presentan sus medios de impugnación y también esperan recibir la notificación. Como dijo usted, se necesita de la imaginación de las personas para ello. Y siguiendo en esa misma línea de la certeza y de lo que representa para la gente los temas de interés para estos días, el tema de la paridad es algo que no podemos dejar de mencionar, porque justamente Hidalgo se encuentra cursando en esos días de registro de planillas y en espera de la resolución de la Autoridad Electoral Administrativa de cómo quedarán integradas las planillas que van a contender ya en la época de campaña. Y eso nos abre a nosotros un sinfín de inquietudes. En su opinión, para lograr una paridad real, una paridad sustantiva, ¿partiría usted de la idea de que ese mínimo del el 50% de postulación, hombres y mujeres, podríamos considerarlo como un piso mínimo para las mujeres y que existiría la posibilidad de que en los registros pudiese haber una mayor cantidad de mujeres en el registro, partiendo de la idea de que en el caso de las planillas para ayuntamientos tienen que registrar propietario y suplente y que ya se han establecido reglas sobre ese tema. ¿Qué opina usted sobre las bases mínimas de la paridad? Sí, sin duda, magistrada, coincido que debemos siempre optar por una interpretación o una aplicación de estas normas en el sentido que ese 50-50 es un punto de partida, un mínimo. ¿Por qué? Porque tan solo hay que considerar que provenimos de un rezago histórico de disparidad y en la paridad formal hoy por hoy sería insuficiente. Necesitamos esa formalidad, esa paridad formal, sí, no es despreciable, es un logro, pero seríamos ingenuos si creyéramos que ahí ya vamos a lograr esta sociedad más igualitaria que necesitamos. Y requerimos aspirar a esta igualdad que muy bien señala el artículo 4 constitucional, pero habrá que adjetivarlo materialmente, siempre materialmente. Y déjenme decirlo en otros términos, las autoridades administrativas siempre vamos a tener margen y hay que acudir a utilizar esos márgenes para que, por ejemplo, cuando haya alguna integración colegiada con número impar, pues ese número mayor pues le corresponda a las mujeres. Para que siempre se revise cualitativamente incluso, pues ya sean pues municipios, distritos, que ya se hace, por supuesto, en el caso de los distritos, pues que las
las candidaturas históricamente donde tienen posibilidades de ser ganadores los partidos no solo queden para los candidatos varones, también tienen que hacerse estos análisis realistas, objetivos, para garantizar que las mujeres también pueden acceder a esas candidaturas con potencialidad ganadora. Nosotros para 2018, por ejemplo, tomamos esta decisión que la lista de representación proporcional de senaduría fuera encabezada por mujeres. Entonces, siempre hay margen para que la autoridad administrativa haga más. ¿Qué más? Pues ahora sí que hasta donde la imaginación nos permita, porque venimos de un rezago histórico que no podemos pues ignorar o creer, como decía al principio, que con garantizar formalmente las paridades vamos a estar cumpliendo. Hay un asunto pues de hace algunos pocos años que recuerdo muy bien, es de Tlaxcala, donde un partido político dijo que no tenía suficientes mujeres, que es una historia que escuchamos siempre. Entonces, para cumplir con el principio de paridad, en vez de buscar las candidaturas de mujeres, pues acabó postulando menos candidaturas en total, del total de ayuntamientos. Entonces, ni cumplió con el principio de paridad del 100% de postulaciones de candidaturas, y más bien observamos que pues esa medida de acabar haciendo la paridad pero a la baja, al final era dejar de postular también mujeres. Entonces, hubo sanción, procedimiento ordinario sancionador. Entonces, las autoridades jurisdiccionales, administrativas, también debemos de estar muy atentos a que esa imaginación que a veces utilizan los actores políticos, pues diría yo, para mal, pues sea contrarrestada con imaginación para bien de nuestra parte, y estar muy atentos a ese tipo de situaciones que en su momento son inéditas, aparentemente pueden ser razonables soluciones, pero que en realidad son pues sutiles fraudes a la ley, sutiles fraudes a la paridad. Pues quién se iba a imaginar que la solución de ese partido político era hacer paridad, pero a la baja, postulando menos. Y cuando lo vimos dijimos, pues es que aquí hay un problema. Entonces, sí necesitamos estar muy atentos, atentas, y siempre pensar que las conquistas de los derechos pues no son definitivas. Hay que pues abogar por esos derechos, y quienes estamos dentro de las instituciones garantizar esos derechos. Aquí dejaría esta reflexión. Muchas gracias. Y bueno, siguiendo en esa misma línea de la consolidación de la democracia en nuestro país, no podemos tampoco dejar de mirar hacia el tema de la inclusión. La inclusión en esta época, en el tema de derechos humanos, en el que usted es experto, es un punto toral para una verdadera democracia en nuestro país. Incluir esa diversidad pluricultural y en todos los sentidos, donde nuestro país es robusto en ese tema, y que no deja de ser hoy día todavía un punto de reflexión. En ese sentido, partiendo de esa premisa, ¿cuál es la lectura que usted le da en la democracia mexicana al tema de la inclusión? ¿Cómo vamos a dirigirnos? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar el objetivo de esa inclusión en la democracia participativa y en la democracia representativa? Gracias, magistrada, por la pregunta. Es interesantísima y yo diría de la mayor pertinencia. Yo quiero, la verdad, ser autocrítico. Siento, y lo digo respetuosamente, a las autoridades administrativas, incluyendo al INE, a quienes la integramos,
Lo decía, por cierto, hace algunos meses en un evento que me invitaron amablemente del Tribunal Electoral de Veracruz, que en realidad quienes han contribuido a la maximización de derechos de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, pues han sido las autoridades jurisdiccionales. Y la historia habla por sí misma. No podría yo decir tajantemente cuál es el resultado de ese balance, pero sí creo que la mayor garantía de estos derechos han venido pues de las sedes judiciales y no de las sedes administrativas. En ese sentido, yo lo que sostengo es que las autoridades administrativas debiéramos de darnos más espacio para poder revisar, más tiempo obviamente, para poder revisar qué más podemos seguir haciendo en garantía de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Hay mucho por hacer y estamos tanto con el día a día de sacar las elecciones, de prepararnos para las elecciones, que no hemos terminado de hacer un ejercicio transversal de cómo debiera hacerse todo nuestro trabajo desde esta visión o paradigma de la inclusión. Déjenme decirles algo muy concreto. Quizás es condicionamiento mental, pero nos está pasando y hay que ser críticos y reconocerlo. A nosotros como INE nos llegó un acatamiento para que le pudiéramos otorgar la credencial para votar a personas que no pueden expresar su voluntad, es decir, que están en coma u otra situación semejante. Nos llegó como un acatamiento, Sala Monterrey, y la otra era, si no me equivoco, Sala Guadalajara. Fue el asunto que expuse en esa ocasión que les comentaba en el Tribunal Electoral de Veracruz. Pero es tanto nuestro condicionamiento, pues, de no poder ver en perspectiva de inclusión, yo diría desde la parte administrativa, que acatamos, pero a todos se nos fue que también credencializamos en el extranjero y que ese supuesto de en territorio nacional entregar credencial para votar en realidad familiares de las personas que no pueden expresar su voluntad, pero siendo titular de la misma, la persona que está en coma, pues esa situación no advertimos que también nos podría suceder en el territorio extranjero. Entonces, a propósito de preparar la exposición de esa charla en el Tribunal de Veracruz, yo dije, ¿cómo fue posible que cuando regulamos ya expedientes credenciales a estas personas en territorio nacional, no hayamos también pensado a las personas que pudieran algún día presentarse esa situación? Que alguien, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, está en coma y necesiten sus familiares la credencial para votar de esa persona en coma, por poner un ejemplo, que vive en Chicago. Entonces ya ahora, pues hay un mandato a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores de comenzar a ver cómo podríamos hacer eso, esa credencialización de personas que no pueden expresar su voluntad, incluso en el extranjero. Entonces, es un reto, yo no diría jurídico per se, no tanto operativo, sino ante todo es un reto mental o un reto cultural el que tenemos a propósito. Entonces, en la medida en que incentivemos más la discusión entre los actores que operamos la norma electoral de cómo podemos garantizar más estos derechos de inclusión, pues yo creo que estaremos generando o advirtiéndonos unos a otros todavía las grandes áreas de oportunidad que existen. Espero haber podido, espero haber respondido a su pregunta con este ejemplo y esta reflexión.
Muchas gracias. Y para que podamos advertir la importancia de la pregunta y el interés que está generando este tema, tenemos a través de las redes sociales una pregunta de la magistrada Marcia Garza en el siguiente sentido. En su opinión, ¿las autoridades administrativas podrían implementar en lineamientos cuotas para grupos vulnerables aunque la ley no las contemple? Y entre grupos vulnerables podríamos hablar de los indígenas, que ya es un tema bastante recurrente. No sé, como ya mencionó, las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a los grupos LGBTTI+, no sé, ¿cuál sería su opinión? Bueno, es sin duda provocadora la pregunta. Pienso que se requiere ir tomando definiciones preliminares. Me explico. Si se hicieran cuotas a distintos grupos, se empiezan a presentar retos. Por ejemplo, ¿qué porcentajes de candidaturas podrían tener esas cuotas? Esa pregunta es relevante para poner ya en perspectiva una decisión de ese tipo, porque tan solo para el caso de personas con discapacidad, pues podría pensarse por parte de algunas personas que un porcentaje podría ser muy pequeño y que de esa cuota entonces estaría siendo en realidad pues nada seria. O alguien podría poner otro porcentaje y podría decírsele que es demasiado elevada. Entonces, ¿cuál sería realmente un parámetro para para ir perfilando una decisión así? Yo creo que esas discusiones se tendrían que dar. Ahora, también hay otro reto no menor. Si podrían convivir o no estas cuotas en una misma persona. O sea, sí. Si alguien es, por poner un ejemplo, persona con discapacidad y aparte, bueno, se inscribe en el grupo LGBTI, ya con esa misma persona se cumplen ambas cuotas o no. Alguien puede decir, no, solo que cuente a una y aparte hay que cumplir con otras personas esta cuota, entonces esta otra. Entonces, son dilemas que se tendrían que ir pues reflexionando, obviamente resolviendo. Yo pienso que sí es importante que nuestro país pase a ello, es decir, al establecimiento de más cuotas, sobre todo a personas en situación vulnerable. No estoy tan seguro que necesariamente a personas migrantes, porque a veces no necesariamente son grupos débiles. Hay grandes organizaciones, hasta donde entiendo, de migrantes que hacen lobby y tienen recursos para cabildeo, etcétera. Yo estoy hablando de otro tipo de grupos, realmente de situaciones pues de debilidad en cuanto a derechos. Y también sí quisiera yo, y con esto terminaría esta reflexión, pues hacer la provocación a los partidos políticos, porque la autoridad administrativa podría directamente establecer esas cuotas, claro que podría, por algo son cuotas, pero también creo que los partidos deben de asumir una responsabilidad al respecto, deben de discutir este tema también, no solo es propio de la autoridad electoral, también los partidos deberían de involucrarse más y lo digo obviamente de forma respetuosa hacia ellos. Así lo pondría. Sin duda es tema de actualidad y pues tendremos que en su momento
trabajar en ello. No podemos dejar de lado que en la experiencia en los últimos tiempos ya se han presentado algunos ciudadanos en ejercicio de su derecho político electoral en demanda del respeto a los mismos, estando en una situación de discapacidad, por ejemplo, o el conflicto que representa jurídicamente hablando en las personas transgénero o transexuales, que ese también es algo que ha generado la emisión de diversos criterios por parte de la máxima autoridad jurisdiccional en el país, ¿verdad? Y tendremos que irlo construyendo, pues conforme se vayan presentando casos concretos en cada uno de los temas. Pero, bueno, sigue siendo interesante los planteamientos que usted nos comparte y en esa línea, en esa idea, ¿cuáles considera, consejero, que son los temas pendientes en la agenda pública para robustecer el régimen democrático mexicano? ¿Cómo podemos trabajar en la consecución de esa tarea, tanto desde el punto de vista de los órganos electorales administrativos como los órganos jurisdiccionales en el espacio público o privado? Es interesante la pregunta, magistrada, porque sin duda es la gran pregunta de cómo poder crear mayormente ciudadanía en nuestro país. Y yo pienso que necesariamente requerimos una institución en el Estado mexicano que sea exclusiva para hacer la rectoría de la creación de ciudadanía. Es decir, el INE no tiene como su principal atribución crear ciudadanía. La realidad es que nuestra primordial atribución pues es la organización de elecciones. Y si nosotros revisamos en algunas otras instituciones, pues pueden marginalmente abordar esa tarea, pero no la tienen como atribución propia. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en Alemania sí existe una institución encargada, ex profeso, de crear ciudadanía. Y en esa medida crea programas o ha creado durante décadas y los mismos son transversales y desde ahí se puede planear con el resto de instituciones pues cómo poder ir construyendo en esa ciudadanía pues valores, recreando valores, construyendo pues hábitos de comportamiento cívico. Yo pienso que en la medida en que México no tenga una autoridad encargada de ello, en nuestra maduración política en sede democrática, pues va a tardar más, porque en realidad estamos haciendo esfuerzos nobles, valiosos, pero al final del día insuficientes. Tan es así que, pues, pensemos en el 2021. Pues lo fuerte de nuestras actividades, sinceramente, no va a ser la recreación y la exaltación de valores cívicos. Pues va a ser atender las elecciones y en el caso de las autoridades jurisdiccionales, pues desahogar la multiplicidad de expedientes que sin duda les van a llegar. Entonces, necesitamos, sí, como Estado mexicano, ver si pudiéramos ya contar con una institución exprofeso. Ahora, no estoy diciendo que hasta que no tengamos esa institución rectora de la creación de ciudadanía, no vamos a ser un país civilizatorio o un país con cultura democrática. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que podríamos lograr quizás más avance si tuviéramos esa autoridad rectora. ¿Qué queda entonces hacer mientras no tengamos
todo un andamiaje institucional exprofeso para crear ciudadanía, pues asumir la palabra clave que se ha dicho en muchas ocasiones es realmente el punto, y es el sentido de la responsabilidad individual. En la medida en que cada una y cada uno de nosotros entremos a una ética social de la responsabilidad, de hacer lo que nos toca como ciudadanos, en esa medida estaremos siendo un mejor país. Y pensémoslo en estos términos, ahora que se habla de por qué nos está yendo con estos números en la pandemia. La propia alimentación que uno hace es un ejercicio de responsabilidad. Si hoy por hoy tenemos problemas de población en morbilidad, no tanto el contexto, también es parte de la propia responsabilidad. Si uno no se da tiempo de hacer ejercicio, es parte de una responsabilidad de uno. Si uno tiene mascotas y no las cuida, es la responsabilidad de uno. Entonces ahí podría seguir poniendo ejemplos de cómo en realidad necesitamos recrear como mexicanas y como mexicanos aún más este concepto de la responsabilidad. Incluso aunque hubiera una institución con los mejores programas de cultura cívica en nuestro país, si no tenemos la disposición de asumir responsabilidad social, responsabilidad individual, pues no vamos a lograr esos avances. Es un conjunto de esfuerzos individuales y colectivos, y yo creo que pues eso es lo que está en juego en realidad en los próximos años en nuestro país. Gracias. Ciertamente me recordó usted que no hace muchos años, estamos hablando así del siglo pasado, 1900, en la década de 1990, 2000, todavía se hablaba y sigue vigente este punto de vista que a lo mejor se ha ido perdiendo de vista, pero es totalmente actual el hecho de que toda la renovación de nuestras autoridades a través del voto sigue siendo una corresponsabilidad en la que participan los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades electorales como esa parte del Estado mexicano. Las autoridades electorales administrativas y las autoridades electorales jurisdiccionales tienen esa obligación de dirigir el cauce de los procesos electorales y darle certeza a los resultados. Pero también es fundamental que los partidos políticos hagan lo que les corresponde y que los ciudadanos también asuman ese compromiso de ser corresponsables en que el resultado sea lo que se espera, porque a veces como ciudadanos pretendemos que surja un resultado, pero no contribuimos a obtenerlo porque no asistimos, por ejemplo, a la urna a votar, ¿no? Se nos atravesó se me ocurre un partido de fútbol como el del día de ayer, la final de ese juego importante de fútbol, y mucha gente prefiere este tipo de actividades que cumplir con ese compromiso ciudadano de ir a votar, pero sí esperamos que los demás lo hagan para que el resultado nos resulte satisfactorio, y es en donde no cabe un poco ese tema de la congruencia que va de la mano con la democracia. Tiene usted, me sumo a su punto de vista y a esa exhortación. Y si usted me lo permite, llegó una pregunta de parte del magistrado Manuel Cruz en este sentido. La modernización de las campañas políticas a cargo de los actores será fundamental para que la democracia y la salud puedan convivir en este proceso electoral, y yo agregaría el próximo proceso electoral que ya lo tenemos en la puerta. Gracias por la pregunta y saludos tanto a la magistrada Marcia como al magistrado Manuel.
Aquí es un buen ejemplo precisamente de responsabilidad que tendrán los partidos políticos para realizar actos de campaña en un contexto de pandemia. Incluso hay un reto que la ciudadanía debería también de asumir. La ciudadanía que participa precisamente en esos eventos o actividades partidistas. Ahora los valores se han invertido. No debiera ser más admirable quién como partido concentra más personas, sino quién asume una responsabilidad para que dentro de un acto proselitista se cumplan con las medidas sanitarias, las medidas de prevención. Es decir, si antes era pues necesario mandar el mensaje por parte de los partidos de a ver quién reúne más personas, ahora el reto debería ser quién, aún incluso pudiéndolas reunir, pues cuida mucho la parte sanitaria. Los valores se han invertido a propósito de la pandemia. ¿Quién puede tener propuestas concretas? También puede ser un valor que ahora debiera de ser querido y no solo una crítica sin fundamento. Porque estos tiempos exigen mayor responsabilidad en la deliberación de los asuntos públicos. Yo pienso que no necesitamos ser todos epidemiólogos, pero sí informarnos en términos objetivos de cómo son los manejos técnicos científicos de las pandemias. Estamos obligados a informarnos con base científica, sin tener que ostentarnos como epidemiólogos. Pero lo que quiero decir en suma es, sobre la pregunta del magistrado, es que sí son compatibles actos proselitistas en contexto de pandemia, pero evidentemente necesitamos que se tengan los cuidados necesarios desde los partidos, desde las personas que son candidatas, desde la ciudadanía, y creo yo que incluso ahora el reto no es tanto para las autoridades electorales, sino precisamente para estos actores que acabo de mencionar. Partidos, ciudadanía, partidos me refiero a dirigencias, ciudadanía y personas candidatas. ¿A qué me refiero más concretamente? Las autoridades electorales, que es mi postura personal, en sede de un evento de esta naturaleza, pues no deberíamos convertirnos en supervisores de las medidas sanitarias en el seno de las actividades electorales partidistas. Imagínense, en otras palabras, en qué locura nos meteríamos si como autoridades electorales vamos a tener que andar verificando que haya 1 metro de distancia entre cada persona que acude a un mitin, aunque sea un mitin relativamente pequeño y sea en un lugar abierto. O no me imagino a una autoridad electoral pues supervisando que todo el mundo use su cubreboca en un evento partidista de campaña. Porque si vamos entonces a ponernos a vigilar eso, pues ya estamos, diría yo, en el mundo al revés. Porque hay cosas que el derecho ya no le podemos exigir, a las normas jurídicas ya no le podemos exigir, y haríamos, creo, mal en destinar todo un esfuerzo institucional de las autoridades administrativas a incluso supervisar ese tipo de cosas. De ahí que entonces, ¿qué queda? La responsabilidad, el autocontrol de unos hacia otros como personas responsables que debemos de ser.
Hay precisamente grandes enseñanzas, bueno, no enseñanzas, más bien anécdotas que revelan por mucho de lo que estamos hablando ahorita. Me platicaban precisamente de Alemania, ese país tan con tanta cultura cívica. Allá es costumbre o hábito que un ciudadano se controla a otro. Los ciudadanos se controlan a sí mismos en el comportamiento social colectivo. Me platicaban una vez cómo en una biblioteca pública, pues alguien de plano estaba dormido sobre la mesita. Y otro alemán le dijo, no, o sea, aquí no es para venir a dormir, váyase a dormir a su casa, aquí es, la biblioteca es para otro propósito. Entonces, pero los mexicanas no hacemos casi eso, de controlarnos unos a otros. En la dimensión pública, pues mucho menos, al contrario, hay como alejamiento a asumir ese control público de unos a otros. Entonces, para concluir, diría, ahora la pandemia nos está revelando estos retos nuevamente de asumir responsabilidades cada quien. No podríamos aspirar a que la norma electoral ahora verse sobre este tipo de comportamientos y mucho menos pues destinar tiempos personal a tratar de cuidar que las normas sanitarias en el seno de las campañas se anden cumpliendo. Es en suma, pienso, responsabilidad de los actores políticos. Gracias. Coincidiríamos entonces que si los mexicanos queremos seguir viviendo en un país democrático, debemos contribuir con la participación en el área que nos ocupe a cada uno y además también contribuyendo con el ejercicio de ese derecho que tenemos de ejercer el voto, acudiendo a la urna y, como usted dice, invitando a cuidar al otro, porque si cuido al otro, me cuido también y, bueno, sacamos este problema que tendrá que salir con la contribución de todos de la mejor manera. Entre más participemos los ciudadanos con una cultura cívica, con la aplicación, el ejercicio de los valores que nos han inculcado, seguramente tendremos un mejor resultado, que es lo que todos deseamos para nuestro país y para cada ciudadano como parte de este país del que estamos orgullosos. En ese sentido, creo que ha sido la preocupación de quienes integramos la TERM de contribuir para que estas conversaciones, estos diálogos, sirvan para reflexión de aquellos que desean, al igual que nosotros, un país mejor. Y, por supuesto, un país democrático, ejemplo para muchos otros. Consejero, no sé si usted quisiera agregar algo más. Pues, por supuesto que invitar a todas y todos sus colegas magistrada que nos siguen, a todo el personal de los tribunales electorales locales, a estar pues muy pendientes de todo lo que significa ahora realizar elecciones en un contexto distinto. Yo estoy seguro que la perspectiva pues de los jueces, las juezas, por decirlo genéricamente, en materia electoral, también se va a ajustar a esta realidad. Me explico. Hay una esencia de cómo tenemos que seguir haciendo nuestras actividades, las autoridades administrativas, pero sin duda, claro que hay modificaciones. Entonces, yo creo que tendrá que haber esa sensibilidad de detectar ahora dónde están estas modificaciones a los procedimientos, sin vulnerar, por supuesto, la norma y sin vulnerar los principios rectores. Pondría
pues ejemplos, o más bien un ejemplo de qué estoy queriendo transmitirles. Precisamente como ahora la realidad es otra y tenemos que trabajar en el seno de una pandemia, pues la autoridad administrativa estamos implementando muchas decisiones nuevas. Tan solo para el tema muy importante, relevante, que será la capacitación electoral, pues vamos a tener que contratar, como siempre, como cada proceso electoral, a miles de personas para que funjan como supervisores y capacitadores asistentes electorales. Y nosotros, en la estrategia de capacitación, tomamos la decisión de no contratar para estas figuras a personas de 60 años y más. Porque si algo nos ha enseñado ahorita la pandemia es que es una población pues en situación vulnerable sanitariamente. Entonces, hubo un debate, hubo una deliberación acá en Consejo General de si lo establecíamos tajantemente nosotros o dejábamos que fuera opción de las personas de 60 años y más aspirar a ser CAE, a concursar para trabajar en ello. Ganó la posición de mayoría fue de establecerlo nosotros tajantemente, de una vez que no. O sea, no vamos a ofrecer esos trabajos en lo que viene. Igual para los OPLES, porque van a reclutar CAEs locales. También establecimos que no puede haber personas CAEs locales tampoco de 60 años y más. Entonces, hay cosas novedosas que van a llegar a ustedes. Respetuosamente reconozco que ustedes tienen la última palabra. No me atrevo a decir cómo tienen que resolver. Lo que quiero decir es, estemos muy conscientes que las autoridades administrativas hemos tenido que ir haciendo cosas distintas, pues porque estamos en un momento distinto. Hemos aportado nuestras razones y las vamos a seguir aportando cada que tengamos que tomar decisiones distintas. Distintas me refiero a como se hacían antes, pero nunca va a ser con un afán, desde el INE lo puedo decir claramente, pues de negar por negar derechos o de estar en una lógica de emergencia en la que entonces creamos regímenes de excepciones y pues la razón de Estado es la que impera. No es ese el objetivo, es más bien siempre desde una perspectiva de derechos y de garantía de los derechos. Yo aprovecharía de verdad, magistrada, para reiterar el agradecimiento, invitar a todas y todos quienes nos han seguido de los tribunales electorales a mantener el ánimo, a mantener buena actitud. La vida que hoy tenemos, pues con una pandemia, nos ha impuesto retos, pero pues nuestro trabajo es siempre de retos, el de la materia electoral. Entonces estamos preparados, yo creo, para enfrentar este y todos los retos que vengan. De verdad estoy muy agradecido por este espacio con ustedes. Gracias. Y verdaderamente la agradecida soy yo por haberme destinado este tiempo a la persona que es su servidora y también haber destinado este tiempo para la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muchas gracias, consejero, por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. Y espero que no sea la última vez. Ha sido un gusto. Claro que sí, nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta luego.